Como ustedes ya están bien enterados, que nosotros nos reunimos a media semana para estudiar las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, y entendemos que estamos en el estudio de hoy encontraremos a uno de los héroes principales de Israel. Si tú le preguntas a cualquier persona judía quién toma los primeros lugares en su historia como un héroe nacional, te van a mencionar al rey David. Nosotros, para los creyentes en Cristo, sabemos que las primeras palabras que aparecen en nuestro Nuevo Testamento son la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, hijos de Abraham. Entonces, Jesús parece ser que es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con el rey David acerca de el hijo más grande del rey David. Entonces, claro que Jesucristo es el mayor, el más grande, pero Jesús cumplió parte del pacto de que hizo Dios con el rey David y Salomón. Ese es el cumplimiento. Así que se refiere al hijo de David en todo el Nuevo Testamento. Pero, con todo y que David fue un héroe, no fue ideal, ni perfecto. David fue un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios, pero fue un hombre que falló en muchas fases de su vida, en muchas etapas. Ya hemos visto en otros estudios, pero lo que a mí me gusta acerca de la Escritura es que la Escritura es honesta. La Escritura no esconde los errores de sus héroes. Cuando vemos las biografías del Antiguo Testamento de los héroes, en 2 Samuel, los primeros 10 capítulos, les vamos a llamar los triunfos de el rey David. Los segundos 2 capítulos, capítulos 11 y 12, vamos a ver las transgresiones de David. Luego, comenzando en el capítulo 13 hasta el capítulo 24, vamos a ver los problemas de David. Hoy vamos a ver lo que David está cosechando como resultado de sus transgresiones. Hoy problemas. Entonces, nosotros hemos hablado particularmente de uno de los hijos del rey David en particular en esta sección, que va a ser el nombre de Absalón. Absalón viene a ser en este estudio de hoy un maligno, un asesino que organizó el asesinato de su medio hermano Amnón. Sabemos, de acuerdo a la Escritura, que Amnón, el hijo primero del rey David, violó a su media hermana, que era hermana completa de Absalón, que se llamó Tamar. Absalón nunca pudo perdonar a Amnón. Absalón deseaba que su hermano fuera muerto, nunca le perdonó. Y Absalón se sintió mal que su padre David nunca hizo nada contra su hijo Amnón. Entonces, Absalón tomó la situación en sus propias manos, organizó una fiesta, como nosotros en los Estados Unidos, una fiesta de Super Bowl, y nosotros en los países hispanos, el Mundial de Fútbol. Entonces, así, Absalón organizó y contrató asesinos para que mataran a Amnón. Así que, por esta razón, Absalón huyó al lado oriente del río Jordán, a la nación de Getzareit, donde vivía su abuelo materno. También Joab regresó con este complot. Joab, siendo el general del ejército del rey David, organizó este complot a contra de Amnón. Entonces, ahora nos encontramos que Absalón crece y crece más en resentimiento contra del rey David, su padre. Cuando hablamos de Absalón, sabemos que en realidad nosotros conocemos la narración por los crímenes que comentó Absalón, donde intentó y se ganó los corazones de los israelitas, haciéndose como un importante en el gobierno del rey David. Nuestra pregunta es, ¿quién creó a Absalón? ¿Quién lo hizo de esta manera? Toda persona es responsable de su
propias acciones, pero yo voy a pensar, o soy de los que pensamos que alguna de la culpa tiene que caer a los pies de su padre, el rey David. Casi siempre estos malignos son creados en alguna forma por las circunstancias adversas en sus vidas. Naturalmente que mucha gente las han sobrevivido, pero muchas veces tenemos que ver en el sistema familiar para ver y entender cómo entraron esas maldades en los corazones de cada persona. Por ejemplo, veamos a través de la historia, la mayoría de nosotros hemos oído parte de la historia de Saddam Hussein. Saddam Hussein, que por algún tiempo fue el dictador de la nación llamada Irak. Este hombre que asesinó muchas gentes, aún muchos de las gentes de su nación, los engasó y los asesinó en su propia nación. Es lo que hizo Saddam Hussein. Pero también, ¿acaso Saddam Hussein simplemente despertó y dijo, hoy seré una mala persona? Pero si ves su historia familiar de Saddam Hussein, encuentras muchos paralelos interesantes. Te vas a encontrar que muy temprano en su vida Saddam Hussein, su padre lo abandonó. Su padre abandonó a la familia y se fue con otras mujeres. Así que Saddam Hussein se fue con su padrastro, el cual lo maltrató, lo castigaba y lo hacía trabajar largas horas en los campos. Así que no le permitió que atendiera a la escuela para educarse. Así que cuando Saddam Hussein era como de 10 años, se fue a vivir con uno de sus tíos en Bagdad, Irak. Para cuando Saddam Hussein era de 20 años de edad, comenzó a activar su estilo de vida maligno. Su primer asesinamiento organizado de Saddam Hussein a la edad de 20 años, Saddam Hussein asesinó a su rival político. Saddam Hussein estaba creciendo, así como sucedió con Absalón. Pero tenemos que poner algo de culpa al padre y padrastro de Saddam Hussein. Les menciono esta historia porque estamos creando y observando una generación de niños que están creciendo en familias donde los padres han abandonado el hogar. Así que si te preguntas, ¿cómo es que este mundo está llegando a ser tan maligno? No es como era antes, en los años 1940, 50, 60, cuando aquellas películas tan hermosas disfrutábamos en toda nuestra nación estadounidense. ¿Qué sucedió con todo aquello? Ese tipo de maldad se estableció en la familia de los hijos del rey David. El padre Absalón cometió asesinato, se envolvió sexualmente con una mujer casada. Así que hoy estamos viendo lo que el profeta Natán le dijo al rey David. Dijo, David, tu pecado ha sido perdonado, Dios no te castigará por tu pecado, te ha perdonado, pero tendrás que aguantar las repercusiones y la espada no se apartará de tu hogar. Así que es lo que estamos viendo con el rey David, está cosechando lo que sembró. Sabemos que eso es lo que está sucediendo. Entonces, Absalón, un hombre joven que cometió asesinato, regresó a Jerusalén porque su padre se lo permitió en el capítulos pasados. Y vemos algunos versos del capítulo 14 y hoy estaremos en capítulo 14 y 15. Así que hoy vamos a ver en el estudio de hoy lo que sucede cuando un joven se separa de un padre pasivo y este joven llega a venir a ser un hombre amargo al paso de los años. El no perdonar a una persona va a crear amargura, maldad, rebelión. Absalón nunca perdonó a su padre por lo que hizo Amnón a su hermana. No sabemos si el David le haya perdonado, pero Absalón mató a su hermano, medio hermano Amnón. Esa falta de perdón creció amargura, rebelión, y esa rebelión, como dice Efesios 6:4, dice, padres, no provoquéis a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es la recomendación de Efesios 6:4. Josh McDowell, nuestro hermano predicador, él ha escrito un libro donde dice que reglamentos sin relaciones van a crear revelaciones. Si tú vas a crear hijos sin disciplina, vas a tener hijos rebeldes, hijos que no van a confiar en sus vecinos o en sus familiares. Esos reglamentos sin Por eso es que, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo estaba leyendo una encuesta que se hizo la organización Gallup. Ellos dicen que en esta encuesta pusieron a prueba a 2,000 adolescentes y descubrieron que el 42% de estos en un periodo de 24 horas nunca oyeron consejos o afirmación de su propio padre. Un 44% en un periodo de 24 horas nunca oyeron una palabra afirmadora que dijera te amo. Una palabra tan simple de decir te amo, hijo, te estimo. Esto le da afirmación y aconseja al hijo. No permitas que te pase un día sin hablar con tus hijos y hacerles sentir que oiga la palabra te amo, te amo. Quizás la habrás oído miles de veces en ese día, pero lo dudo que sean miles de veces, pero vuélveselo a decir a tus hijos, repíteselo a tus hijos. Así que hoy estamos leyendo capítulo 14, 22, Job, y dice Samuel 14, 21. Entonces el rey dijo a Job, he aquí yo hago esto. Ya pasaron años de que el rey viera el rostro de hijo. 3 años de separación. Segunda de Samuel 14, 23 comienza. Se levantó pues Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Entonces el rey le dijo a Joab, he aquí yo hago esto. Y Job se postró. Yo creo que el rey todavía tiene una conciencia culpable por su pecado contra Betsabé, el pecado de matar a el Eteo, esposo de Besir, el pesar de no haber hecho nada contra su hijo Amnón, que violó a su propia hermana. Sabemos que esto le está corrompiendo la conciencia del rey David, pero el rey David continúa siendo un hombre pasivo. La mayoría de las gentes de veras no les gusta la confrontación, pero yo creo, y tengo un amigo que me ha platicado, dice, Skip, aprende a hacer de la confrontación tu amiga, no tu enemigo. Si hay algo que se tiene que hacer, no lo sostengas, no lo escondas, confróntalo. El rey David quizás no le gustaba la confrontación, pero por la conciencia culpable de sus años pasados, debía de haber tratado con esto. Se opuso a tratar con los pecados que cometieron sus hijos. Yo lo entiendo. Este es Pastor Skip AC hablando y diciéndote, hoy estamos viendo la historia del rey David. Lo que el rey David hizo fue muy peor, muy difícil. Queremos ver que por lo menos yo entiendo que el hermano violó a su hermana. Eso lo entendemos, que eso fue un dolor muy duro para cualquier persona. Lo que yo no entiendo que el rey David, sabiendo que él había pecado con aquella mujer casada, ordenó el asesinato del esposo de la mujer que él había contaminado. Natán le dijo al rey David, Dios te ha perdonado tu pecado, no te va a cobrar tu pecado. Dios va a cubrir tu pecado porque tú se lo pediste, pero él mismo fue perdonado por Dios de algo más peor. Dios está dispuesto a perdonar, pero David no perdonó a su hijo. Entonces, verso 24. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio
el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él ningún defecto. Ninguno de nosotros podemos decir algo así de nosotros mismos. Todos tenemos algo que lo ves en el espejo y piensas, si yo pudiera cambiar algo en mi apariencia o en mi cuerpo, yo cambiaría esto, sea una oreja o la nariz o qué sé, diferentes cosas que tenemos en nuestros cuerpos. Pero aquí dice que en Absalón no había, desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no había en él ningún defecto. Sabemos, pues, que su hermosa apariencia negaba y oscurecía su corazón. Quizás este era un hombre bien parecido, pero era un hombre vanidoso, porque la Escritura dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Algo más acerca de todo esto aquí. Entendemos que el rey David dijo, también la Escritura dice que el rey David era un joven de buen parecer cuando el profeta fue a ungir al joven David. Ahí da testimonio de que el rey David era un hombre bien parecido, de buen parecer. Ahora se trata de que el hijo del rey David, Absalón, también fue un hombre modelo en ese tiempo en Israel. Así yo creo, y vamos a pensar ya que el rey David era bien parecido, quizás la mamá de Absalón, Maacá, era su nombre. Vamos a pensar que era una mujer hermosa y por eso es que Absalón era un hombre bien parecido. Veamos el verso 26 que dice, cuando se cortaba el cabello, al fin de cada año lo hacía, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza y eran 200 ciclos del peso real. Entonces, en primer lugar, vamos a pensar aquí, ¿quién toma tiempo para saber cuánto pesa el cabello que se cortó? Solamente una persona vanidosa como Salomón pensó, es tiempo de pesar mi cabello. Así que este muchacho es vanidoso. Su personalidad también pesaba mucho. Era maligno, ¿verdad? Pero sabemos que el fin de su vida de Absalón fue que quedó colgado de un árbol por tanto cabello. Eso es lo que sucedió con Absalón. Murió por causa de que tenía mucho cabello. Entonces, cada año se cortaba el cabello, lo necesitara o no, y lo pesaba, y eran 200 ciclos de peso real. Verso 27. Y le nacieron a Absalón 3 hijos, una hija que se llamó Tamar. Así que Absalón le puso a su niña el nombre de su amada hermana Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante, también mujer hermosa. Así que en esta familia todos son bien parecidos, porque dice aquí que ella también era hermosa. Verso 28. Un comentario que quiero añadir aquí. Cuando lleguemos al capítulo 18 de 2 de Samuel, dice en 2 de Samuel de que Absalón construyó un monumento de sí mismo en el Valle del Rey, porque no tenía hijos. Y aquí dice que tuvo 3 hijos. Nada de esto es mentira, es correcto. ¿Tenía o no tenía hijos Absalón? La verdad es que le nacieron 3 hijos. Le nacieron 3 hijos, pero esos 3 hijos murieron. Por eso es que al paso del tiempo, en el capítulo 18 de 2 de Samuel, nos dice que Absalón no tenía hijos y se edificó una estatua para sentirse como que tenía hijo. Entonces, tenía 3 hijos y una hija. Y ella era
hermosa. Vamos a mencionar aquí, hemos hablado mucho de la hermosura física de Absalón y sus descendientes y su madre y del rey David. Así es una familia real. Para Absalón le va a servir para tratar esto políticamente. Este es el pastor Skip A.T. dirigiéndose a la congregación diciéndonos, pero yo no creo que el rey David debía haberse casado con Maacá, la mamá de Absalón. Sabemos que no debe haberse casado con Maacá, porque era la mamá de Absalón. Porque tú sabes en el libro de Génesis cómo Dios estableció que un hombre debe de tener un hombre para una mujer. El hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Eso fue el plan de Dios originalmente. El rey David violó el pacto de Dios porque llegó a tener hasta 8 esposas. Entonces, ¿qué sucede aquí? David debía de haberse quedado contento con una mujer, pero llegó a tener 8. Acerca de esta mujer, Maacá, de veras se casó con ella por una alianza política. Ella no era creyente, no estaba bajo el pacto con Israel. Así que en términos cristianos vamos a pensar que la mamá de Absalón fue una esposa de rey David que estaban unidos en yugo desigual. En yugo desigual, como lo dice el Nuevo Testamento. Cuando un creyente se casa con un incrédulo, así también el rey David estaba en un yugo desigual con la mamá de Absalón. Alguien ha hecho comentarios acerca de que un joven, cuando se va a casar y escoge a su esposa con los oídos en lugar de verla con sus ojos, eso nunca sucederá, pero es un dicho. Por lo menos nos da a entender que abras tus oídos cuando te vas a casar, cuando tú sientes que esa muchacha te atrae. Ahora vamos a ver una conversación significante, y si no puedes encontrar una conversación significante, quédate ahí. Escoge con tus oídos, no con tus ojos, cuando te vas a casar. Cuando se trata de noviar, quiero advertirles a ustedes, jovencitas que están noviando y están esperando marido o esposa, asegúrate que están en yugo igual, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque muchos testifican y dicen, olvídate de eso, de yugo desigual. Yo solamente voy a continuar con él, le voy a testificar y se va a convencer. Los primeros días de noviazgo te van a llevar a largos días de noviazgo y a lo mejor te van a llevar al matrimonio. Quizás te vas a arrepentir o no. Así que con todo esto queremos dar a entender que David no se debió haber casado con la mamá de Absalón. Maacá era incrédula, estaban viviendo en yugo desigual y esto les trajo muchos dolores al rey David. Verso 28 dice, estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? Es lo que dice en el verso 30, se ve la orden de que Absalón ordena que le pongan fuego a los campos. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? 32. Y Absalón le respondió a Joab, aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de que enviarte al rey para decirle, pero que para que vine de Jesús, mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, matadme. Verso 32. Fue una forma interesante que usó Absalón de llamarle la atención a el general Joab.
No es algo recomendable, pero es efectivo. Es lo que hizo Absalón aquí. Así que Joab le puso toda la atención a Absalón. No lo recomiendo. Si tú tienes algo en contra de alguien, como en contra del pastor, no vas a decir, yo le voy a poner fuego a una propiedad del pastor. No. Por favor, no lo hagan. A mí, en una ocasión, me sucedió, le pusieron fuego a mi motocicleta en el estado de California cuando yo crecí, y yo estaba siendo parte de un concierto musical de la banda Maranata que se levantó en esos días. Así que algunos no estuvieron de acuerdo con mí, usaron mi motocicleta, le vaciaron gasolina, le hicieron fuego, la recargaron contra el edificio para que el edificio también se quemara. Entonces, aquí la atención fue una atención ortodoxa. Lo que es interesante aquí, que yo encuentro que a veces que Dios usa este tipo de actividad muy semblante. Oí de un sermón de que Charles Haddon Spurgeon presentó un sermón, el cómo es que Dios pone fuego a nuestros campos, a nuestras labores. Dios trata de llamarnos la atención, nos abre nuestro corazón, no ponemos atención, simplemente lo dejamos para después. Luego viene la calamidad de que Dios trae a tu vida y tus campos están en fuego. Corres a la presencia de Dios. Oh, Señor, acúdeme, Señor, protégeme. ¿Verdad? Finalmente, es lo que necesitabas para que fueras a la presencia de Dios. Pero hay veces que no escuchamos la voz de Dios hasta que Dios pone fuego a nuestros campos. No esperes ese tiempo. No seas obstinado. No seamos Saulo de Tarso, como Dios le llamó la atención en diferentes formas en la sinagoga, sino que tuvo que caer de su caballo para ponerle atención a Dios en Hechos 9:4. Pero si tú eres una persona de corazón endurecido, Dios te va a llamar la atención a punto que le ponga fuego a tus campos. Entonces aquí vemos que Absalón le dijo a Joab, vino pues, si hay en mí pecado, matadme. Fue la palabra de Absalón a Joab. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Entonces, aquí no se nos dice más detalle, simplemente se nos dice que el rey David aceptó la visita de su hijo Absalón. Aquí no nos dice que el rey David lo haya reprendido, así que no mencionó aquellas adversidades que había entre los dos. Simplemente dice aquí que lo besó. Es una palabra, es una señal de aceptación. Cualquiera que se haya dicho o no se haya dicho, fue muy tarde. Vino a su presencia y esto fue muy tarde. Esto fue demasiado tarde lo que hizo el rey David. De veras, no hizo casi nada para solucionar el problema. Entonces, ahora vamos a ver la rebelión de Absalón. Una vez más, los reglamentos sin haber relaciones es igual a una rebelión. Son igual que una rebelión. Hay veces que un hijo oye esas horribles palabras de su padre o su abuelo o su padrastro. Le dice, eres un perdedor, nunca vas a llegar a nada. Él comienza y continúa pensando, ¿de veras soy un perdedor? Te voy a mostrar lo que va a ser este perdedor. Yo vendré a ser un perdedor que tú dices que yo soy, y como venganza, ese hijo lo va a hacer. Yo conozco por mi propia experiencia. Yo no tenía buena relación con mi propio padre. Mi padre fue un hombre austero, me comparaba con mis hermanos mayores, y así que yo fui un joven rebelde. A paso de los años yo les he testificado de que yo me comporté muy mal, avergoncé a mis padres. La policía me recogió varias veces y me pusieron en probation. Pero
Mi padre me había tratado de una forma muy austera. Cuando yo vine a ser creyente en Cristo, el Señor me indicó que yo era el que tenía la responsabilidad de restablecer la relación con mi padre. Yo me opuse contra Dios y dije, yo no soy rebelde, mi padre es el que es rebelde, pero Dios me dijo, tú eres el que yo he salvado. Tú eres el responsable de establecer la paz con tu padre. Así que tú eres el que tienes esta responsabilidad de sanar esa falta de... Yo recuerdo que estábamos en el funeral de mi hermano mayor. Mi hermano mayor murió de un accidente de motocicleta. Allí yo fui y hablé con mi padre, le hablé con amor, con cariño, lo abracé y comencé a orar audible. Al fin de aquella oración, mi padre tenía lágrimas en sus ojos y dijo en una forma dolorosa, eso fue maravilloso. Entonces yo le dije, papá, yo regresé. El día siguiente le volví a decir, papá, yo te quiero, papá, yo te amo. Él no me contestó. Así que pasaron semanas y yo cada día le decía lo mismo a mi papá, papá, yo te amo, hasta que finalmente rompió el silencio y dijo, mi padre me dice, hijo, yo te amo. Es lo que podía haber tomado lugar posiblemente tomó lugar entre el rey David y su hijo Absalón. Es lo que creo que sucedió. Verso dice, Segunda de Samuel 15:1 dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. En segundo lugar, Absalón estableció un ejército importante. Entonces el verso 2 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de esta, de aquella, esta otra tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras y tu caso es bueno y justo, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Es el verso 4. Entonces, ¿qué sucede? En esos tiempos, en Israel, en esa antigüedad, en esas ciudades antiguas, cada mañana era el reglamento que la corte se juntaba a las puertas para oír situaciones en que estos ancianos de la ciudad tenían que hacer decisiones por las mañanas a la entrada de las ciudades. En esas puertas tenían bancas, como lo podemos ver en las arqueologías hasta estos días. Sabemos que los ancianos se sentaban a la puerta por la mañana y las gentes entraban a la ciudad para traer casos de... Absalón se dio cuenta y pensó, yo lo voy a hacer. Así que Absalón se levantaba por la mañana y se ponía afuera de las puertas en una forma para tomar la ventaja sobre los ancianos de aquella ciudad. Entonces, y cuando ellos hablaban con Absalón, Absalón les halagaba diciendo, oh, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por parte del rey. El rey está ocupado en sus proyectos de construcción, en asuntos con las alianzas con otros reyes. Y Absalón le dice, tu caso es bueno, pero no hay quien oiga de parte del rey. Decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocios, que no, yo les haría justicia? Verso 5. Y acontecía que cuando alguien se acercaba se inclinaba a él y extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos Israel que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de todos los de Israel. Eso es. Absalón
fue y actuó como un gran político. Eso es lo que hacen los políticos aún en nuestros días. Esto es como hacen los políticos. Prometen, juntan gente, presentan tu nombre, hablas a contra de tu oponente, hablan a contra de la persona que está en autoridad para ellos lo van a reemplazar. Dicen, yo soy tu candidato que va a hacer los cambios. Si votas por mí, yo voy a hacer cambios favorables para ti. Eso es lo que hacen todos los políticos en todos los ciclos de elecciones. En todos los ciclos de elecciones, en los dos lados. Así son los políticos. Eso es política. Algo acerca de Absalón que debemos de notar aquí. Absalón, porque es un buen político, de veras es, y la Biblia se refiere a acerca, principalmente, Proverbios habla de las personas que niegan y buscan defectos acerca de sus opositores. Esa palabra viene y comienza de flatiedad, de planeidad. Se refiere a que tu mano está plana. Así es lo que hacen estos políticos. Con la mano entera le pegan al animal y lo tumban. Así que es lo que era Absalón, un hombre que comenzó a ser una persona halagador. Así que Absalón fue halagador. Ustedes recordan allá por los años 1960, 70 a Eddie Haskell, que pertenecía al programa televisado que se llamaba Leave It to Beaver. En esa serie de televisión, Eddie Haskell venía a la casa de sus vecinos, a los papás de Wally, y los trataba con, oh señor, señora, oh qué hermoso se ve usted hoy. Los halagaba, pero era un maligno, porque cuando no estaba frente a ellos los criticaba, hablaba cosas a contra de ellos. Eso era lo que hacía Eddie Haskell. Así que cuando ya no lo ocuparon en esa serie, vino a ser un empleado de la policía de Los Ángeles. Así que esto es una explicación para ver lo que es Absalón robaba el corazón de los hijos de Israel. Verso 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey. Aquí dice 4 años, pero quiero aclarar que si ustedes tienen Biblias diferentes, otras versiones Septuagésima del Antiguo Testamento, y también el historiador Josefo tradució esto en 4 años, ellos dicen 400 años, pero aquí dice 4 años. Después de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Le hice promesa al Señor de que yo debía de ir a presentar sacrificio en Hebrón, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo volveré y serviré a Jehová. El rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. ¿Por qué a Hebrón fue? Así que Hebrón era lejos de Jerusalén. Yo he visitado muchas veces de Jerusalén a Hebrón. Allí es donde está sepultado Jacobo. Hebrón era un buen lugar para Absalón. En primer lugar, Absalón había nacido en Hebrón. El rey David había sido el rey de Judá en Hebrón, cuando estaba en Hebrón. Y luego, el rey David se movió a Jerusalén. Yo voy a opinar. Mi opinión es que el rey David decidió mover el reinado de Hebrón a Jerusalén porque la gente de Hebrón no lo aceptó. Lo coronaron como rey de Hebrón y la gente leal lo siguió. Ahora se mueve a la ciudad de Jerusalén y la convirtió en la capital de Israel. Pero la gente de Hebrón desarrollaron odio contra él. Así que si
Absalón, entendiendo todas estas tácticas, pensó que iba a ir a Hebrón y comenzar un ejército en Hebrón. Yo tengo una sensación fuerte de que eso fue lo que pensó Absalón. Así que, entonces, y el rey dijo, ve en paz, y se levantó. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber a dónde iban. Simplemente sabían que iban a una fiesta del rey Absalón o del rey David. No sabían ni a cuál de los dos reyes estaba celebrando. Siempre se fueron tras de Absalón inocentemente. 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilotita, consejero de David de su ciudad, Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo siguiendo a Absalón. Aquí sí que Absalón hizo un llamado a un miembro estratégicamente que pertenecía al gabinete del rey David. Aitofel, dice el verso 12. Aitofel Gilonita. Porque Ahifotel era el abuelo de Betsabé, la mujer que el rey David había contaminado. La Biblia nos dice de que el abuelo de Betsabé, recordamos lo que hizo David con Betsabé. Así que David ordenó asesinar al esposo de la nieta de Ahifotel, de Aitofel. Así que rey David, después de su crimen, trató de cubrir sus crímenes, pero no pudo. Así que Ahifotel es el consejero del rey David. Yo voy a pensar que esta conspiración a contra del rey David que se estaba levantando por Absalón. Entonces, Aitofel, cuando oyó la invitación, dijo, yo voy con David. Así que mientras Absalón ofrecía los sacrificios, fue Absalón, no David, el que llamó a Ahifotel, y creció el grupo de consejeros. Así que hubo un mensajero que vino a David diciéndole, el corazón de todo Israel se va tras de Absalón. Imagínate lo que vino al corazón del rey David, el reconocer que su propio hijo estaba organizando complot contra su propio padre. Cuando los hijos de Israel, de Judá y todas las tribus de Israel dijeron a David, tú eres nuestra carne y nuestros huesos y a ti te serviremos. Eso fue antes, eso es ahora. Corazones entenebrecidos, ya esa lealtad cambió. Los corazones de los hijos de Israel se van tras de Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantémonos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa y partid, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor el rey decía. Y el rey entonces salía con todo estamos en verso 15, de que ellos se pusieron a la disposición del rey David, le mostraron su lealtad al rey David. 16. Entonces el rey salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que seguían y se detuvieron en un lugar desierto. Pero dice aquí que dejó 10 mujeres. ¿Para qué dejó 10 mujeres? Para que siquiera pusieran agua a las plantas. ¿Por qué es que David pensó dejar estas mujeres en el palacio? Porque el rey David sabía que llegaría un tiempo que él regresaría. Así que estas mujeres le iban a guardar su casa en orden. Así también
el hijo mayor del rey David envió a sus discípulos y les dijo, en Juan 14, si yo me voy, iré y regresaré a vosotros, mientras que ustedes van a continuar cuidando mi reino terrenal que ya establecimos. Así que salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, peleteos, los geteos, los 600 hombres que habían venido a pie desde Gat e iban delante del rey. Entonces, ¿por qué es que el rey David decidió huir? ¿Por qué no pensó, yo soy general, yo conozco lo que es la guerra, no me importa quién venga, yo conozco las estrategias de guerra? ¿Por qué es que el rey David decidió huir? Y quizás el rey David la hubiera pasado bien si se hubiera quedado ahí y pelear. Todo lo que vamos a entender aquí es que el rey David no quería poner la ciudad en peligro, en posición de que su propio hijo le prendiera fuego a la ciudad. En segundo lugar, el rey David había sido fugitivo de su suegro, el rey Saúl, por casi 10 años. Él conocía bien todos aquellos terrenos, conocía bien dónde estaban todas las cuevas. El rey David pensó, yo puedo ir y me escondo donde nadie podrá encontrarme. Así salvó la ciudad. Este es Pastor Skip Heitzig que nos dice, menciona que los siervos aquí en el verso 18, cereteos, peleteos y todos los geteos. Cuando pasas por una crisis, es cuando necesitas saber quiénes son tus amigos. Así que aquí el rey David cree que estos son sus amigos, los cereteos, peleteos, geteos. Es interesante que se mencionan estos foráneos y vinieron a ser a mostrar la lealtad con el rey David. Su propio hijo está contra él, y varios de sus que habían estado con él en Hebrón ahora están contra el rey David. Pero estos foráneos están a favor del rey David. Otra vez, esto me recuerda lo que sucedió con el hijo mayor del rey David. Capítulo 1 de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los muchos que recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. Entonces, podemos hablar mucho más de esto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Segunda de Samuel 15, 19, dice, y dijo el rey a Itaí Geteo, quizás era un general del ejército de los filisteos, y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he aquí a hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, esa es la respuesta que dijo, y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey. Vean cómo está esta afirmación tan hermosa. Lo que dijo este hombre, usó el nombre del pacto de Yahvé. Quizás sea filisteo originario, pero él reconoce la posición más alta del nombre de Jehová, la afirmación más fuerte de fe que puede hacer una persona cuando dice, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi siervo el Rey estuviese, allí estará también tu siervo. Tu siervo. Qué afirmación tan fuerte.
Esto es notable y tenemos que darle crédito a este. Cuando vamos al libro de Ruth y toda la gente conocemos la expresión de Ruth a su suegra Noemí cuando le dijo, no me digas que me separe de ti, donde tú vayas yo iré, donde tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y nadie nos separará. Esa es una hermosa afirmación. Aquí vemos una afirmación tan hermosa. Esa afirmación de Noemí y de Ruth a Noemí yo la usé en las invitaciones de nuestra boda cuando nos casamos, yo y mi esposa. Como dice aquí, vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues, y pasa, y pasó Itaí Geteo, y todos sus hombres y toda su familia y todo el país lloró a alta voz. Pasó luego también la gente del torrente de Cedrón, y pasó el rey y todo su pueblo pasó camino que va al desierto. Si ustedes van a Israel, se van a dar cuenta de lo que es el arroyo de Cedrón. Este arroyo de Cedrón es muy reconocido en esa parte de Jerusalén. Es donde, así que ahí cruzó el rey David el arroyo de Cedrón. Y así mismo pasó el rey y todo el pueblo en dirección al 24. Y he aquí que también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Aquí se encuentra el nombre de dos sacerdotes, Sadoc es uno y Abiatar es el segundo. Y después de esto, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, y yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová. Él hará que vuelva y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y dijo, y si dijeren, no me complazco contigo, aquí estoy, haga de mí lo que él quisiera, o el Señor quisiera. Dijo también el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros volveos los hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros para que me des aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá, ¿verdad? El rey David no quería que el arca del pacto estuviera con él. Reconoce y recuerda la historia. El rey David recuerda cuando los filisteos enviaron el arca del pacto a los hijos de Israel, cuando el sumo sacerdote era Elí, y los hijos de él dijeron, tráiganse el arca del tabernáculo para que acampe en Israel. Y Dios nos va a bendecir. Naturalmente que no tuvieron la victoria, porque ellos vieron el arca del pacto como patita de conejo, como un icono. Ellos vieron el arca del pacto como reliquia. Y oran diferentes deidades, le piden milagros a diferentes, como a San Bartolo. Vieron el arca del pacto como reliquias. Los filisteos tuvieron la victoria y se llevaron el arca. Esto les trajo problemas porque ellos resultaron que donde estaba el arca del pacto les brotaron tacotillos. Cuando llevaron el arca del pacto a Ecrón, la llevaron, llévense eso de aquí, esto nos trae dolores. Eso muestra que ustedes nos odian. Entonces aquí, este es el intérprete Melitón Sapien Maravilla, que está interpretando a Pastor Skip A. Tig en el libro del Antiguo Testamento, 2 de Samuel, capítulos 14 y 15. Entonces,
verso 30 de 2 Samuel 15:30 dice, y David subió la cuesta de los olivos, y subieron llorando, llevando la cabeza cubierta de los pies, descalzos también. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces dijo David, entonces ahora, oh Jehová, el consejero de Abiatel. Una oración que todos hacemos cuando estamos en situaciones con diferentes nombres, no como el nombre de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usaí, arquista que le salió al encuentro, rasgó sus vestidos en tierra y tierra sobre su cabeza y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieras a tu ciudad y dijeras a Absalón rey y yo seré tu siervo, como hasta aquí ha sido siervo tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicaréis a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así que tú puedes oír lo que se están ellos aconsejándose uno con otro y tú me vas a traer el mensaje de lo que están haciendo acá donde yo me encuentre en el desierto. Esa es la esperanza del rey David. Me vas a comunicar lo que digo. Verso 37. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Verso 37. Qué dolor para el rey David. El rey David vino al monte de los olivos, subió a la cumbre del monte y ahí adoró, pero en el monte de los olivos lloró. ¿Y lloró sobre qué ciudad del rey David? Sobre la ciudad de Jerusalén. Como 1000 años más tarde, el mayor hijo del rey David también va a estar en el monte de los olivos llorando por Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina cubre a sus polluelos, pero tú nunca lo has permitido? Y el rey David lloró porque sabía lo que le venía, y Jesús lloró porque sabía lo que venía después que él ya no estuviera aquí. Si el rey David es una sombra en reverso que está saliendo de la ciudad y fue al monte de los olivos, Jesús eventualmente entró en la ciudad de Jerusalén. Después de su muerte, resurrección, Jesús fue al monte de los olivos y así sus discípulos lo adoraron, y de ese monte Jesús fue elevado al cielo, en donde está sentado a la derecha de Dios, y nosotros continuamos esperando porque Jesús dijo, si yo me voy, regresaré y los llevaré para cuando yo estén también conmigo. Padre Santo, gracias por estas visiones que nos permites de lo porvenir, de nuestro futuro que nos llevará a tu presencia en un día no muy lejano, con todo de que vivimos con esta imperfección. Somos hombres imperfectos, que no hacemos siempre lo que a ti te agrada. A veces nos rebelamos y caemos en actividades pecaminosas. Señor, perdónanos y esperamos que hagas tu voluntad en nosotros y con nosotros hoy y para siempre. Todo lo recibimos por la obra y el nombre de Jesús. Amén y amén.